Les voy a hablar el día de hoy de una mujer que aparece en la Biblia y que se llama Betsabé. ¿Sí? Betsabé es una mujer que está dentro de la genealogía de Jesucristo. Como yo les dije, hay 5 mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 1. Y de alguna manera son personas cuestionables. Cuestionables porque la primera era la nuera y se metió con el suegro, y de esa unión tuvieron un par de niños, y uno de esos niños fue el que está en la genealogía de Jesucristo. La segunda mujer que presenté es una mujer cananita, cualquiera de los dos es correcto, que su trabajo era vender su cuerpo. Era una mujer prostituta. Así lo presenta la Biblia, no lo presento yo. Y tuvo la oportunidad de, por la fe, ayudar al pueblo de Israel, y ya cuando les ayudó, ella fue salva, la única mujer junto con su familia que fue salva en Jericó, y uno de los descendientes de Judá la tomó como mujer, y de esa unión nació un hijo, precisamente su nombre es Boz, que lo vimos la semana pasada. Boz, el que se casó con Ruth, es hijo de Ra. ¿Sí? Entonces, para que vean cómo se van conjuntando las historias. Y la tercera mujer es Ruth, una mujer que era extranjera de un pueblo enemigo de Israel, que de alguna manera por la fe y por la amistad y por el acercarse a esta persona que ayudó a su suegra, ella pudo recibir la bendición de casarse con un hombre. Y una de las cosas interesantes de lo que no dije la semana pasada es que aunque esta historia de Ruth es un libro, 4 capítulos, bien cortito, bien bonito también, parece una historia romántica, no es una historia romántica. Es una historia donde el hombre, Boz, hace lo que debería hacer. ¿Qué debería hacer? La ley de Moisés decía que si una persona se casaba con una mujer y se moría la persona, el hermano de la persona tenía que casarse con esa mujer y darle descendencia. Y si se moría el hermano, también el siguiente hermano, y el siguiente hermano, hasta que se acabaron los hermanos, y después seguían los primos. Así de esa cosa tan extraña era la cultura de Israel. Y si no estaban los primos, después seguían los tíos. Y de alguna manera, Boz, que era el hombre que se casó con Ruth, era un pariente cercano, aunque había uno antes que él. Lo expliqué la semana pasada. ¿Sí? Pero después, finalmente se casaron. No se casaron, como te digo, por una relación romántica de que estaba enamorado uno del otro. Era algo que él tenía que hacer y ella tenía que aceptar. Y con ese contexto, bueno, también entendemos que el libro de Mateo es un libro que habla acerca de tratar de conectar las circunstancias judías con el cristianismo que él está presentando ahora. Y las circunstancias judías estaban muy ligadas a la ley de Moisés. Y la ley de Moisés son 5 libros. Y el libro, ese número 5 aparece continuamente en diferentes lugares en el libro de Mateo. Presenta 5 mujeres, presenta 5 divisiones en el Sermón del Monte. Su libro está dividido en 5 partes. Él habla de los 5 talentos, de las 5 vírgenes. Él habla de 5, se repite continuamente porque tiene que relacionarse con lo que Moisés enseñó, la ley de Moisés. Y con ese contexto empiezo a entender de que hay una idea de que él quería poner 5 personas, y la cuarta que estoy presentando el día de hoy se llama Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Bueno, voy a presentarles a Betsabé. Ella era nieta de un hombre llamado Ahitofel. Y Ahitofel era el consejero personal de David. O sea, cuando digo consejero, era mayor que David, más viejo que David, y era el que le decía lo que podía hacer o lo que no podía hacer. Le ayudaba a gobernar el pueblo. Era una persona muy importante. Nieta, ese era su abuelito. Era hija de Eliam. ¿Y quién era Eliam? Según 2 de Samuel, capítulo 23, 34, dice que era uno de
era también ella esposa de Urías elitita. Urías era una persona extranjera, para empezar. Hititas son personas que ellos formaron un imperio en la parte norte de Israel, en lo que actualmente es Turquía. Él era un turco. De alguna manera, ella no decidió con quién casarse. Ella no le gustó Urías y se enamoró y le llevaba serenata. No pasó eso. Lo que en aquel tiempo pasaba es que el papá decía: voy a casar a mi hija con un buen partido para que tengamos posibilidad de mejorar como a personas sociales, o como más influencia, o como más riquezas, o más poder. Y regularmente escogía a una persona que le convenía para hacer negocio, pensando que su hija era una forma de hacer negocio para que pudieran progresar. Entonces, ahí entra la historia de Betsabé. Era una mujer que de alguna manera se casó con Urías elitita, y precisamente en el libro de Mateo no la presenta con su nombre. No van a encontrar su nombre ahí que dice Betsabé. Dice: y David se casó con la mujer de Urías. Urías es esa persona, extranjero, se casó con él. ¿Sí? ¿Qué más puedo saber ahí? Bueno, voy a leer un poquito acerca de lo que dice la historia bíblica para que sepan lo que estoy hablando. Dice: luego sucedió en la primavera, en el momento en que los reyes salen a la batalla, que David envió a Joab, su general, y a sus siervos con él, y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón, y sitiaron a Rabá, que más bien sería como Damasco. Pero David se quedó en Jerusalén. Ahora bien, cuando llegó la noche, David se levantó de su cama y andaba por el terrado en la casa del rey, en la azotea. ¿Sí? Y desde el terrado vio a una mujer que se bañaba. Y la mujer era muy hermosa en apariencia. ¿Sí? Una mujer posiblemente muy joven. Ahorita voy a presentar más o menos cuánta edad posiblemente tenía. ¿Sí? Bueno, les voy a decir cuántos años tenía. Las jóvenes en Israel se casaban desde los 13 años, 14 años, 15 años. Ya para 20 ya se quedaron. Entonces, se casaban bien jovencitas, bien bonitas cuando están en su plena inocencia de adolescencia. Sí. Posiblemente Betsabé tendría unos 15 años para ese tiempo cuando apareció esta en escena, y una mujer de 15 años, muy bonita, con toda la gracia de la inocencia de la juventud. No tenía muchos años, pero era una mujer muy joven en apariencia y también muy hermosa. Así que envió David y preguntó por la mujer. ¿Sí? La vio desde afuera. Déjenme explicar otra cosa. Estuve en Jerusalén también. Y en Jerusalén está construida, es una montaña, el monte de Sión. No han escuchado esa frase posiblemente, el monte de Sión, y hay canciones del monte de Sión, y también está el monte Moriah, y hay diferentes montes. Son una cadena montañosa. ¿Sí? Y el palacio se construyó en la parte de más arriba. Entonces David podía fácilmente ver lo que pasaba en la mayoría de las casas alrededor, porque él estaba más arriba. No es que esta mujer, que ahorita vamos a presentarla, que se bañaba en su casa, estaba saliendo a la azotea para bañarse frente de todos, porque otro detalle que ustedes acaban de leer es que era de noche. Ahí dice la palabra, ¿sí? Era de noche, no era mediodía. Ahí es donde empieza la controversia. Algunos presentan a Betsabé como una mujer impúdica que le gustaba exhibirse y bañarse en medio del día, encima de la azotea. No era tal. Se bañaba en la azotea, ¿sí? Como cualquier otra mujer se puede bañar en su casa, sobre todo en los días de más calor. Yo recuerdo que una vez visité Veracruz, allí un lugar llamado Arroyo Hondo. Estuve ahí visitando a una hermana de la iglesia que venía de aquí, era amiga nuestra, y llegamos allá y ella estaba en un tremendo calor. Esta mujer nos decía que no hacía tanto calor como otros días. Dice que en esos días que hacía mucho calor, ella se bañaba a las 3 o 4 de la mañana, así con ropa, se metía a la regadera, se iba a acostar y en una hora ya estaba seca y con calor otra vez. ¿Sí? Así de caliente estaba en ese lugar. Y yo creo que también posiblemente pudo haber pasado eso, que estaba mucho calor en ese lugar. Entonces, por lógica, esta mujer se estaba bañando. David entonces, y así que David preguntó por la mujer, y uno dijo: ¿no es esta Betsabé hija de
uno de tus guerreros. Mujer de Urías el Eteo. Urías, un hombre judío, aunque él no era judío. Es muy probable que este hombre lo voy a presentar como un hombre que tiene integridad, un hombre valiente, un hombre con capacidad para respetar las cosas sagradas, para detenerse en sus instintos como hombre buscando una mujer. Lo voy a presentar así. Es un hombre completo, un hombre cabal. Y otra cosa interesante de este David es que él no fue a la guerra. Él debería estar en la guerra, pero por alguna causa dijo: yo no voy a donde me están mandando, yo no, donde tengo que ir. Se quedó mientras mandó a los demás a hacer su trabajo. Voy a decir algunas interpretaciones también de eso. Versículo 4. David envió mensajeros y la tomó. ¿Qué significa la tomó? Significa tuvo relaciones sexuales con ella. Una mujer casada. ¿Okay? Lo presenta la Biblia así. La Biblia no esconde los pecados de los hombres. La Biblia no le da por su lado a cada persona que dice: yo soy un pecador, y dice: oh, no te preocupes, no has hecho nada. Lo presenta como tal. Él acaba de fallar. Y se acostó con ella, ¿sí? Y cuando se hubo purificado de su inmundicia, se volvió a su casa. Empiezan a entender, esta mujer no tenía o no tuvo quizá opción para decir que no. Ahora voy a decir un poco más de ella, ¿sí? Y la mujer concibió. No sabemos si la mandó a traer repetidas veces, no dice la Biblia, o solamente por esa vez que la mandó a traer, la mujer quedó embarazada. Y ella envió y se lo dijo a David y dijo: estoy embarazada. ¿Sí? Y no le dijo: tú eres el papá, porque estaba sobreentendido. Tú eres el papá porque mi marido hace tiempo se fue a la guerra y no está conmigo. ¿Sí? Esa es la historia que se presenta. La Biblia no enfatiza la historia de Betsabé, pero sí la del rey David. Una de las dificultades que tiene un pastor cuando habla de mujeres es que siempre va a relacionarla con hombres. Y en este momento yo podría irme por el lado de David, porque David es el culpable, porque David la regó, porque David hizo lo peor, y porque David es todo, ¿sí? Pero voy a tratar de encontrar qué significa Betsabé en esta historia. Voy a tratar de dejar un lado a David y voy a tratar de enfocarme en lo que es Betsabé, aunque es difícil separarlos a uno de los otros. Encontramos entonces a un David, aunque no puedo separarlo porque es parte de esa historia, a un David que se quedó en Jerusalén, no hizo lo que tenía que hacer, se detuvo en hacer lo que él le tocaba hacer. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos detenido en hacer lo que Dios nos mandó a hacer y dejar a otros que hagan lo nuestro? Y por esa causa nos hemos metido en continuas situaciones difíciles para resolver, incluyendo pecados. ¿Por qué no tomamos nuestro lugar? ¿Por qué no hacemos lo que nos toca hacer? David estaba de ocioso, estaba sin hacer nada. Y uno de los problemas más grandes de nuestra sociedad no es que trabajamos mucho, es que tenemos mucho tiempo para no hacer nada. ¿Y qué hacemos cuando no hacemos nada? Nos podemos meter en pecados. Quizás no afectan a los demás, decimos: no afecta nada, esta película está muy buena, esta serie está mejor, y empezamos a buscar cosas que nos distraigan un poquito y nos metemos y seguimos algunos links que no debemos de seguir. Y echamos a perder nuestra mente. Y nos olvidamos de las cosas buenas que tenemos de la vida, como la familia, que es una cosa hermosa, que podrías dedicar tiempo a tu familia, que podrías dedicar tiempo a la gente que realmente vale la pena invertir en ellos, porque estamos muy ocupados en estar desocupados. Y ahí es una situación que tenemos que checar en nuestras vidas. Él presenta unas palabras que surgen desde el paraíso, ¿sí? Aunque las dice
dice más claramente un hombre llamado Acán, cuando conquistan Jericó. Dios le dijo al pueblo de Israel, destruyan todo. Y este hombre llamado Acán, en lugar de destruir todo y quemar todo, porque Dios quería que se purificara completamente de todo, como en las primicias, todo lo que acabo de recibir como regalo de Dios, no es mío porque no me costó nada, es de Dios y yo se lo regreso a Dios. Sus primicias del pueblo de Israel. Y ese hombre se roba un lingote, unos vestidos y una cosa más que ya se me olvidó. Y los guarda abajo de la alfombra de su tienda. Ahí hace un hoyito, mete ahí las cosas, lo tapa con su alfombra, pero luego tienen una derrota y dicen, ¿quién tuvo la culpa? Y van haciendo suertes hasta que llega a este hombre. Dinos qué has hecho. Y dice, porque yo vi unos lingotes y unos vestidos y cosas ahí buenas para llevarlas a mi casa y me las llevé. Yo vi, yo codicié y yo tomé y yo lo escondí. Eso es lo que hizo Adán y Eva también. Adán o Eva vio el fruto, codició el fruto, que está bien bueno este fruto, tomó el fruto y después se fue a esconder. Y eso es lo que va a hacer David también. Vio a la mujer que estaba por allá en una de las casas de abajo, la codició en su corazón. Antes de tomarla, la codició. La tomó y luego trató de esconder todo el asunto que había pasado. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros también. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Ver, codiciar y tomar. ¿Sí? Y cuando una noticia que es buena se vuelve mala, ¿sí? La mujer le dice, por lo que hicimos, le manda a decir, no lo dijo, ¿sí? Le manda a decir, por lo que hicimos, David, estoy embarazada. Es una buena noticia para un hombre que es padre, que va a ser padre. Recuerdo que la vez que me dijo mi esposa, estoy embarazada, que hasta casi me desmayo, en serio. Mi cabeza empezó a hacer así. Tuve que detenerme un poco de lo contento que estaba. Estaba contento y estaba tan feliz que ya me estaba desmayando. Qué buena noticia, vas a ser padre. Pero qué mala noticia cuando la otra persona está casada y tú eres la consecuencia de que posiblemente tengan que divorciarse, separarse. Una mala noticia que es una buena noticia. Se tuvieron que enfrentar a eso. ¿Sí? También hizo cosas horribles después de eso. Manda a traer a su esposo de la guerra. Estaban en la guerra, él los mandó. Estaban en la guerra, lo manda a traer. Le dice, dime noticias, cómo van, cómo va el frente, cómo va la guerra, ok, ve a tu casa. ¿Sí? Él pensaba, va a estar con su mujer y no va a pasar nada, porque pues, van a tener relaciones y van a decir que es el papá. ¿Sí? Ese era su plan. ¿Sí? Trató de esconder lo que había hecho. El hombre, digo que era un hombre íntegro, porque llegó a su casa y se quedó a dormir en la puerta de su casa. Y le dicen a David, oye, el soldado que te mandaste a traer no se metió en su casa, se quedó afuera. Y lo manda a traer de regreso. Oye, dime, ¿por qué no te metiste en tu casa? ¿Algo pasa? Dice, no, dice, porque el general, ¿sí? Joab, y los capitanes, y las personas que están peleando, soldados como yo en la guerra, ninguno puede entrar a su casa de su mujer. ¿Y quién soy yo para ser mejor que ellos y tomar a mi mujer? ¿Quién soy yo? Yo no soy mejor que ellos. Yo soy igual que ellos. Estoy en guerra ahorita, dice. Y David se queda pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Y se le ocurre emborracharlo. ¿Sí? Es una buena estrategia, ¿verdad? Lo emborrachas y no sabes ni qué hace un borracho, ¿verdad? Pero este hombre, a un borracho, lo emborrachó. David emborrachó a Urias, lo mandó de regreso a su casa. ¿Sí? Ve y lávate los pies, o sea, disfruta todo lo que tienes en tu casa. Entra a tu casa. A un borracho no entró el hombre. Y David pensó, yo no puedo cambiar a este hombre. ¿Qué voy a hacer ahora? Se van a enterar todos de que yo soy el papá del niño y mi reino corre peligro. ¿Sí? Se le ocurre otra estrategia. Manda una carta, hace una carta diciéndole al
general Joab, ¿sí? Cuando llegue a Urías contigo, ponlo hasta el frente de la batalla, y en lo más duro de la batalla, toque en retirada, ¿sí? No lo mató él mismo, no agarró el puñal y lo acribilló ahí, no lo sacó la ametralladora y mandó a otros a matarlo, ¿sí? Llega con Joab, ¿cómo te fue? Pues bien, mire, aquí le manda un mensaje del rey David, ¿sí? Lo lee y pobre hombre, ¿sí? Lo pone hasta el frente de la batalla, en lo más duro de la batalla, retirada, lo dejan solo, lo matan. Y David dijo, ya lo logré, ya hice lo que tenía que hacer. Y trae a su mujer, Betsabé, de regreso. Betsabé como víctima o Betsabé como villana, ¿qué es ella? ¿Es una víctima o es una villana? Hay diferentes voces en cuanto a decir de un lado o de otro que es una mujer que fue la víctima o que fue la villana. Una víctima porque entendemos el contexto de poder. David era el rey. Y tristemente estamos en una sociedad continua que está buscando un rey para gobernarnos. Y los reyes pueden hacer eso porque tienen la autoridad para hacerlo. Son reyes. Nadie les dice que no. Nadie puede detenerlos. Y aunque no lo crean, tristemente, esa historia se repite hasta en este país. Se puede escoger a un presidente que tiene fama de traer mujeres o usar mujeres como objetos y no como la dignidad que merecen. Y aún es acusado en las cortes para declararlo culpable, y aún siendo culpable puede ser el rey. Y es el rey. Tenemos una mentalidad de rey. No queremos un rey, decía el pueblo de Israel. Queremos un rey para que gobierne sobre nosotros. Y cuando se tiene reyes y no se tiene personas que puedan ayudarles a gobernar sobre otros, o que pueda haber un conjunto de ancianos o conjunto de líderes o conjunto de partido o lo que sea que pueda detener y hacer contrapeso, el hombre que se pone arriba puede hacer lo que se le dé la gana. Y seguimos diciendo queremos un rey. Y no nada más en los gobiernos, también en nuestras casas. Es que él es el papá, y el papá hace lo que él quiere. El papá hace lo que quiere con las hijas, el papá hace lo que quiere, o el abuelo hace lo que quiere con las nietas. Y queremos un rey, lo ponemos a ese hombre como rey. En una iglesia también puede suceder eso. Queremos ese pastor, y ese pastor es increíble cómo predica, pero tiene sus detalles, tiene sus situaciones, tiene sus novias, pero no importa porque predica muy bien. Queremos a ese hombre como rey. Y la mentalidad de querer un hombre como rey es que tiene consecuencias como esta, que puede hacer lo que se le dé la gana. Y en este caso estaba mandando a traer a esta mujer. Esta mujer, te digo, no se casó por amor con Urías. No es que estaba enamorada, no es que esperaba su regreso, no es que le traía serenata, nada de eso. Fue una transacción. El pueblo, Liam, su papá, dijo, este hombre me conviene, hicieron el arreglo, no sé si pagó, le pagaron o algo así, y después ya era su esposa, ¿sí? No era amor. Entonces, Betsabé no estaba enamorada de Urías y no estaba traicionando a Urías, porque nada más fue una transacción para ella. Después de verla bañándose, David la trajo, ¿sí? Y en todo ese pasaje que estamos hablando, Betsabé no habla en ningún momento, excepto para decir, estoy embarazada, sin decirlo, manda a decir a otros. Una persona que ha sido abusada, es probable que no tenga voz para decir, fui abusada. De alguna manera otros se enteran y van a decirle a otros. Consecuencias aún para ella como víctima. Después voy a hablar de esas consecuencias. Betsabé como villana. Ahora cambio la tortilla y digo, ella es una mala mujer, ¿sí? Bueno, eso de bañarse en público no es tan real, pero como yo les digo, no era tan en público porque ella estaba en su casa, aunque estaba en la azotea, estaba dentro de su casa, y no era mediodía, era en la noche, y además una de las cosas que pasaban es que ella estaba bañándose por su purificación
usando su capacidad de persona religiosa para decir: yo quiero limpiarme de la sociedad de las mujeres. Y es importante recordar que el texto no condena a Betsabé, en ningún momento condena a Betsabé. No dice ella es una mujer mala. Aunque podrían algunos decir: si es una mujer, qué mujer tan fácil, mira cómo se vistió. Si se viste así, de seguro la van a atacar los hombres en cualquier momento. Y le echamos la culpa a la mujer. Ella parece que tuvo participación en el encuentro sexual que tuvieron. Sí. Dice que la mandó a llamar solamente y no se describe explícitamente si se resistió o no se resistió. En la Biblia también presentan casos de que se pueden resistir. Uno de los casos más interesantes, que es difícil de comparar a nosotros como hombres, fue un hombre que fue tentado y corrió del lugar. La mujer, la esposa del dueño, él era un esclavo solamente, la esposa del dueño, le gustaba a este joven llamado José. Y le decía continuamente: acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y él: no, tú eres la mujer de mi Señor y yo no voy a blasfemar contra mi Señor y contra Dios. Y en una de esas ocasiones la mujer ya lo agarró de las ropas: sí, acuéstate conmigo. Y él prefirió dejar su capa y su ropa ahí y salir corriendo medio desnudo. Sí. Es difícil encontrar hombres que huyan de la tentación. Y las mujeres, pues yo entiendo un poquito. Si el actor que tanto admiras, no sé cómo se llama el actor, o el cantante que tanto admiras, yo me quedé en Luis Miguel, ya no sé si hay nuevos, hace mucho tiempo atrás. Le dice: oye, te invito a mi casa a medianoche. ¿Qué mujer no diría: ay, ese que tanto me gusta, ese actor del cine, o esa de la telenovela tal, o esa persona de tanta riqueza? Pues voy, sí, a lo mejor puede ir. Sí. No dice la Biblia si pasó eso, o si fue forzada a tener relaciones con David. Simplemente no presenta tantos detalles. El punto de este mensaje, de esta historia, no era Betsabé, era David. Pero yo quiero entrar en la vida de Betsabé. Quiero ir a hablar de Betsabé. ¿Villana o víctima? Bueno, ella se purificaba de acuerdo de la ley, incluyendo después de que tuvieron relaciones sexuales. No nada más se regresó a su casa, sino dice la Biblia que se paró a detenerse para limpiarse y purificarse. Eso es lo que acabamos de leer: se purificó. Como que todavía conservaba su contexto religioso y decir: yo tengo que cumplir con la ley, y si yo tuve relaciones tengo que purificarme. Hasta eso explica la Biblia. ¿Sí? De que si fue violación o no fue violación, es difícil poder llegar a la conclusión de que fue violación o no fue violación. Yo creo, eso es mi pensamiento, que no fue una violación, y les voy a decir por qué. Porque unos capítulos adelante, 3 capítulos adelante, 4 capítulos adelante, se presenta otro caso con uno de los hijos de ese rey David. Amón se llamaba, el mayor de sus hijos, el primogénito, el que iba a gobernar después de él. Él se enamoró de una de sus medias hermanas, se hizo el enfermo, pidió que la media hermana viniera a acompañarle, a darle sopita de pollo, qué sé yo. El rey le mandó a esa muchacha, y este muchacho, estando solo con ella, la forzó a tener relaciones. Ella decía: no, dile a nuestro padre, a lo mejor ella te puede dar a mí, puede hacerlo normal y que todo sea bien. No. Y él aún así la forzó. Y la Biblia no está escondiendo violaciones, y eso fue una completa violación. La mujer quedó indignada, obviamente, salió llorando. ¿Sí? Y lo más triste es que después de estar tan enamorado de esta chica, cuando abusa de ella, después de abusar de ella, la despreció. Ya no te quiero, vete de aquí. ¿Sí? Y no me trates como una prostituta, le dice ella. Habla ahora y pídele al rey que me honre lo que está pasando. Y es difícil, es difícil. Pero ella simplemente Betsabé, no sabemos si fue forzada o no fue forzada. Y en este caso voy a llegar a la conclusión de que no importa si fue forzada o no fue forzada. Obviamente
David abusó de su poder que tenía sobre esta mujer. ¿Sí? Perspectiva teológica. David es quien es señalado explícitamente como el responsable según la Biblia, no Betsabé. En ningún momento la Biblia condena a Betsabé. No hay una palabra que diga Betsabé fue la culpable o Betsabé tuvo culpa. No hay ninguna palabra ni a favor ni en contra. Por eso digo que es polarizado el asunto. Puede ser una persona que se pueda tomar como villano o como una víctima. ¿Sí? La narrativa parece diseñarse para resaltar el abuso de poder y de las malas decisiones de David, no para culpar a Betsabé. Y también las consecuencias. Ella perdió a su hijo. ¿De qué manera lo perdió? El rey estaba contento con su nueva mujer, la mandó a traer. Después de que mandó el hombre ese, mandó a traer a ella, se casó con ella, hicieron todo lo bonito, una gran fiesta, la mujer estaba embarazada, David sabía que era suyo el bebé. Hacen una gran fiesta, se casan y después de que ya nace el bebé, el niño está muy enfermo. Tan enfermo que los doctores le dicen a David, tu hijo va a morir. Entonces David hace todo lo que él hacía cuando sabía hacer lo correcto. Se va al patio, se echa ceniza sobre la cabeza y le pide a Dios misericordia. Ten misericordia de mí, Señor, sana a mi hijo. Ayúdame, sana a mi hijo. Y lloraba y gemía y gritaba y se arañaba y se rompía la ropa para demostrar de que lo que había hecho era irreparable y que no podía componerse. Llorando delante de Dios. No sé si pasaron 1 o 2, 3 días, pero el niño murió. Y los hombres consejeros no hallaban cómo decirle a David que murió. Decían, si así se pone cuando está enfermo, ¿cómo se va a poner cuando va a llorar? Cuando sepan que murió. Entonces vienen, David los ve cuchicheando y le dice, ¿qué pasó? ¿Ya murió? Y dice, sí, ya murió. Está bien, va, se baña, se cambia y se pone su ropa normal. Y le dice, ¿por qué te pusiste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no seguiste llorando? ¿Por qué? Y dice, porque ya no puedo cambiar el corazón de Dios ahora. Yo voy a ir a ver a mi hijo, pero mi hijo no puede venir a mí. Esa es la voluntad de Dios y eso es lo que Él quiso hacer. Y me juzgó y me ha juzgado bien. Eso es lo que quiso hacer conmigo. Pero el juicio no nada más fue para David, también fue para la mujer. Betsabé, con todo y lo culpable o villana o víctima, también sufrió la situación de perder a su hijo. Pasan algunas cosas. David se da cuenta de que ha fallado cuando un profeta viene delante de él y le cuenta una historia. Y David lo recibe. Profeta de Dios, pasa por favor, háblame. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Y el profeta le dice, yo tengo una historia que te voy a contar. En esta historia, un hombre, ¿sí?, que tenía mucho ganado y un día se le antoja comerse un cabrito. Y el vecino de él solamente tenía un cabrito. Y en lugar de comerse uno de sus cabritos que tenía, mucho ganado que tenía, fue con el vecino, le robó su cabrito, se lo trajo a su casa, lo sacrificó y se lo comió. ¿Qué debo hacer ahora? Y David se enoja contra ese mal vecino y dice, ese hombre debe morir y debe pagar 4 veces lo que él hizo. Y David le dice, así como estaba señalando, tú eres ese hombre. Y David ahí, no sé si tenía pantalones, se le cayeron, no sé, se dio cuenta, he pecado contra Dios. Dios, ten misericordia de mí. Y lo que pasó, 4 veces lo que él hizo, 4 grandes tragedias vinieron a su vida. La primera tragedia, ese hijo mayor que se mete con su bella hermana y la viola y después pues la desecha nada más y él se queda callado, no hace nada. Segunda situación, el hermano de la media hermana mata al hermano mayor y sale huyendo. Otra situación difícil para David. Él estaba cosechando lo que había sembrado. Tercera situación, o más situaciones, pero su hijo que acababa de matar
se proclama rey y dice, voy a tomar el reino. Y David tiene que salir a escondidas. Y ahí se entra en escena otra vez Aitofel. No puedo pronunciar esa palabra así. Aitofel. Él era el consejero y amigo de David. Era el abuelo de esta mensaje. Él se queda para aconsejar ahora a su hijo Absalón. No va con David, se queda con Absalón. El primer consejo que le da es algo también, si quieres taparte los oídos, puedes tapármelos porque también es algo difícil de escuchar. Según la Biblia lo dice. Le aconseja al hijo, sale David corriendo con sus mujeres, sus esposas, pero deja las concubinas cuidando el palacio. Y él sale con algunos guerreros que lo siguieron, algunas familias que eran fieles a David. Y la mayoría se queda en Jerusalén. Llega Absalón y el consejo que le da Aitofel es, lo primero que vas a hacer es que vas a tomar las mujeres que dejó tu papá en el palacio para guardarla. Y como si fuera, no sé si un campo de fútbol, ahí en la terraza, se pone una tiendita y ahí va pasando mujer tras mujer de las mujeres que dejó el rey David. Tomó a las concubinas de David, a su padre, a cada una de ellas. Y no sé si el pueblo estaba echándole porras como un juego de fútbol, gritando gol a cada rato, ¿sí? Pero una tras otra pasaron por ahí. Así de difícil son las historias bíblicas. Pero eso es lo que, consecuencia de lo que estaba pasando a David, como consecuencia de lo que había hecho. Su abuelo de esta muchacha se estaba vengando de lo que había hecho con su nieta. La palabra Betsabé significa consentida. Era la consentida. Era la niña de sus ojos. Y la había usado solamente, y la había avergonzado delante de todo el pueblo. Ahora se estaba desquitando. Después este hombre hizo otra cosa que lo aconsejó, dice 2 Samuel 17, 1-2, dice, dijo que persiguiera a David inmediatamente con su ejército de 12,000 hombres y lo atacara mientras estuviera cansado con él. Y un poquito más arriba tengo otro pasaje de 16, dice, después que Absalón capturó a Jerusalén, el primer consejo de Aitofel fue que se acostara con todas las concubinas de su padre y de manera pública para convertirse en una piedra de tropiezo entre su padre y para fortalecer sus seguidores. Y más arriba dice, Absalón siguió el consejo de Aitofel, tal como le había hecho David, porque cada palabra que decía Aitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios, y eso dice las Escrituras. Era un hombre sabio, muy sabio, y buscó la manera de vengarse de lo que le había hecho. ¿Sí? Recordar el pecado y la misericordia de Dios es lo que nos enseña Betsabé, la mujer de Urías. Mateo recuerda el episodio del adulterio porque le llama la mujer de Urías. Una misionera fue a Uganda, y en Uganda es una comunidad que tiene influencia musulmana, entonces los hombres pueden tener varias mujeres. Ella estuvo enseñando acerca de mujeres de la Biblia. Y luego, en esa reunión, después de que enseñó varias horas de varias mujeres de la Biblia, les pregunta a las mujeres que estaban allá, un grupo grande, ¿cuál es la mujer que tú más admiras de toda la Biblia? Y no es como en nuestro país, o aquí como en nuestra cultura, que uno levanta la mano y dice algo y representa a sí mismo, otro levanta la mano también y dice, yo voto por este, y cada quien vota por diferentes. Ahí lo que hacen regularmente es que tienen que buscar un común acuerdo. Y esa era su introducción de su historia que quería ella platicar, ¿sí? Pero no pasaron de esa pregunta. Empezaron a hablar y parece que Sara ganaba puntos, y después también Ruth ganaba otros puntos, y después Débora ganaba otros puntos, y después María era casi la que conquistó el corazón de todos, hasta que una mujer, delante de todas ellas, en su propio idioma, le dice, ¿por qué no Betsabé? Y todas empiezan, ¿y por qué Betsabé? Y empiezan a hablar entre ellas.
Y después de un rato de platicar entre ellas, dicen, hemos llegado a una conclusión. La conclusión es que la mujer que más admiramos en la Biblia es Betsabé. Y la misionera se queda pensando, ¿cómo que fue Betsabé? Si yo no enseñé de Betsabé, decía, no es una historia que se puede enseñar en una escuela dominical o una clase popular para unas mujeres o una reunión de mujeres. De seguro no vas a encontrar una historia de Betsabé en una reunión de mujeres o de niños. Pero estas mujeres estaban escogiendo a Betsabé. Y la misionera les preguntó, ¿por qué? Y ella dice, porque igual que ella, nosotros, decían esas mujeres, no podemos escoger a nuestros maridos. Nos toca el que nuestra familia nos da. ¿Entiendas eso? Nuestra cultura, nosotros escogemos a quien queremos para ser nuestra esposa o para ser nuestro esposo o para caminar juntos. Y cuando ya no lo queremos, lo dejamos a un lado. Pero en esas culturas, los papás y los líderes escogen a con quién se va a casar y no tienen oportunidades de escoger otra cosa. Y decía ella no tuvo la oportunidad de escoger como nosotras no podemos escoger. Uganda. La segunda, porque ella, aunque no era la reina, no era la primera mujer, no era la esposa favorita del rey, no era la más importante del rey, ella tuvo la opción o la oportunidad de poner uno de sus hijos, tuvo 4 mínimo, 5 con el que murió, el quinto fue un hombre llamado Salomón. Ella tuvo la oportunidad de poner uno de sus hijos en el trono. Y una mujer que, como ellas, tienen varias otras competencias dentro de la misma casa, porque no hay nada más una mujer, sino hay 2 o 3 o 4 mujeres, o hasta más mujeres puede haber, que no es la principal, que no es la más importante, aún así poner un hijo en el trono es un gran logro para ellas. Y decían, Betsabé puso a uno de sus hijos en el trono. Y la última cosa por la que estas mujeres escogieron a Betsabé es porque dijeron, porque ella sabe lo que es perder un hijo. Y en un mundo que ellas vivían, donde 1 de cada 5 recién nacidos muere, si no es que hasta la madre, ellas, la mayoría de ellas habían experimentado el perder un hijo. Encontramos a David llorando, Absalón, Absalón, y donde escuchamos el clamor de Betsabé llorando por su hijo. ¿Han visto ver a una mujer llorar por su hijo? Hace como 3 meses atrás yo tuve la oportunidad de estar en un funeral de un bebé, de una bebé. Y la mamá de su primer bebé llorando con tristeza, con amargura, con un corazón comprimido, pidiéndome, ¿dónde va mi hijo ahora? Preguntándome, pastor, ¿cree que necesitamos hacer más oraciones para que mi hijo vaya al cielo? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Preguntándome preguntas que para mí son sin tanta importancia, porque los niños ya están delante de Dios, pero ella quería confirmar de que su hijo, que ella perdió, que después de recién nacido, iba a estar en un mejor lugar. Pero ¿qué palabra le das a una mujer que perdió a su hijo? Decía Betsabé, ¿sí? Ella perdió a su hijo y sabe lo que es perder un hijo. ¿Sí? Ya voy a terminar así. ¿Por qué creo que Betsabé es una mujer digna de admirar, aunque haya pasado por dificultades grandes? Dificultades sexuales grandes. Y yo no sé, si hiciera una encuesta aquí, ¿cuántos han tenido pecados sexuales graves en su vida? No voy a pedir que levanten la mano, pero sería escandaloso a lo mejor ver qué tanto sufrimiento hay en el pueblo aún de Dios. Y yo sería uno de ellos también, ¿sí? Que ha fallado a Dios. Yo sería uno de ellos también. Que se ha metido en problemas, yo sería uno de ellos también, ¿sí? Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Dios nos da la oportunidad de ser sentados en esta casa santa de Dios. Dios tiene oportunidad para cada uno de nosotros. Y tanta fue la oportunidad que Dios le dio a esta mujer que no la desaprovechó. Fíjate lo que dice en Proverbios 22:6. Estas son palabras de Salomón. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces parece que aunque falló como una esposa para su primer marido, no falló como madre, porque ella es la madre del
Ella tuvo esa oportunidad de ser una mujer que Dios usó para que sus hijos fueran personas en el camino correcto. Y yo doy gracias a Dios por los hijos que también me ha dado. Y no soy perfecto, no fui perfecto, pero Dios me dio bendición para poder edificar una nueva generación. Y yo creo que muchos de ustedes también. ¿Cuántos dicen amén? Segundo ejemplo, Proverbios 31:1. Palabras del rey Lemuel. Si ustedes buscan Lemuel en la genealogía de Jesucristo, lo van a encontrar. Si ustedes buscan Lemuel en la genealogía de los reyes de Israel o de Samaria o de otro lugar, no lo van a encontrar. Lo más probable es que Lemuel no exista. Más bien, la palabra Lemuel significa devoto de Dios. Y después de decir esas palabras del rey devoto de Dios, la profecía que le enseñó a su madre. Y en ese capítulo 31 de Proverbios, ese sí lo he escuchado un montón de veces por diferentes lugares. ¿Qué dice? Mujer, ¿cuál es la palabra que utiliza? Virtuosa. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa a todas las cosas. Se levanta a su esposo y la llama bienaventurada. ¿Sabes que Proverbios 31 son las palabras de la profecía que su madre le enseñó a Lemuel? Y si es que Salomón es Lemuel, porque él es un devoto de Dios, son las palabras de Betsabé que estás leyendo cuando estás enseñando esas palabras. Betsabé es la que posiblemente escribió ese capítulo 31. Y si no sabes qué dice Proverbios 31, cuando vayas a tu casa, abre la Biblia y buscas Proverbios 31 y te vas a dar cuenta lo increíble enseñanza de una mujer para su hijo. Y la última cosa, por la gracia de Dios. El nombre de Betsabé ya no estaba más ligado a su adulterio con David, sino a su linaje con el Salvador. Ya no nada más era el hombre que falló hace tiempo, o la mujer que falló hace tiempo. Ahora los que creemos en Jesucristo podemos ser hijos de Dios. Sea que fuéramos las víctimas, o sea que fuéramos los villanos, o sea que hubiéramos tenido parte, o que no hubiéramos tenido parte, podemos estar ligados al linaje de Jesucristo. Podemos estar llamados a ser hijos de Dios. Porque donde abunda el pecado, abunda aún más la gracia. Y por gracia somos salvos. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, he hablado de una mujer cuestionable. Así como varios de los que estamos aquí, tenemos historias cuestionables. Pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados una vez más. Y pedimos, Señor, que aprovechemos la segunda oportunidad que tú nos das de estar en tu casa. No nos condenemos, no nos aplastemos, no juzguemos, sino que estemos, Señor, agradecidos por tus muchas bendiciones que son nuevas cada mañana. Señor, si alguien necesita sacar de su alma el pasado que ha tenido, Señor, te pido que lo pueda hacer el día de hoy. No tiene que cargar más con un hombre de adulterio, de fornicación, de inmundicia. Te pido que nuestra vida ahora sea de limpieza, de edificación, de sabiduría, como la madre de Salomón enseñó a Salomón. De enseñarle a nuestros hijos lo que es lo correcto, instruir a nuestros hijos en su camino, para que cuando fueren viejos no se aparten de él. Enséñanos, Jesús, estamos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. En el nombre de Cristo Jesús.